Hola a todos. En este ciclo de conferencias que voy a empezar hoy en relación con el transhumanismo, he elegido como tema principal de la primera conferencia el título Humanismo y Transhumanismo. Este título se me ocurrió en una visita reciente que hice a Florencia, en donde se me ocurrió la idea de comparar la filosofía o la forma estilo siglo 400, 500 y todo lo que conlleva el Renacimiento italiano, que se llamó también humanismo, con esta nueva filosofía o como se quiera llamar, puesto que no está muy claro tampoco lo que es, si es tecnociencia, si es ética, si es filosofía, si es una forma nueva que tendremos de ser como seres humanos ya diferentes, el transhumanismo. Digamos que esta comparación la voy a realizar a través de 9 puntos que he ideado y en donde estos 9 puntos voy a comparar el humanismo con el transhumanismo. La primera idea que tenemos sobre el humanismo sería lo que está relacionado con esa forma artística de crear, tanto en escultura como en pintura como en arquitectura, crear belleza, siendo el ser humano el centro o el leitmotiv de la inspiración. De manera que el ser humano o el hombre pasa a ser el centro del universo, pero con una gran diferencia con respecto al rollo transhumanista. Es decir, este centro, este querer ser el centro del universo, se hace a escala. Es decir, como dijo Protágoras en la Grecia clásica, de que el hombre es la medida de todas las cosas. Por lo tanto, tendríamos la diferencia, puesto que algunos autores dicen que el transhumanismo, perdón, no deja de ser una impronta que viene originada con el propio humanismo. Yo discuto esta teoría o no estoy muy de acuerdo, puesto que el humanismo tenía solamente en mente la reafirmación del ser humano como ser, como criatura humana, ya no divina ni teocrática, puesto que si comparamos las obras del Renacimiento con, por ejemplo, las del Imperio egipcio o de los asirios, del Imperio babilónico, tenemos que hay una gran diferencia en cómo veían ellos el hombre, tanto en Egipto como en Babilonia o en Mesopotamia, veían al hombre como un personaje sumido en el colosalismo de los dioses que ellos tenían, tanto en Egipto como en Mesopotamia. El humanismo ya no considera al ser humano tan esclavo de las circunstancias, sino que le hace ser partícipe del mundo y de la vida del cosmos y del universo. Bien, visto este pequeño resumen de lo que va a ser la charla, voy a pasar a continuación a que veáis estos 9 puntos en donde voy a ir comparando cosas del humanismo con cosas que tiene este transhumanismo que es tan futurista y que nos, dijéramos, impregna de una especie de tecnología que no sabemos aún exactamente a dónde va a conducirnos.
El primer punto que tendría a considerar sería el descubrimiento de la pintura al óleo, por parte de Jan van Eyck, de la pintura flamenca. El primer cuadro que hizo fue el matrimonio Arnolfini, y este cuadro es muy representativo de lo que luego sería o harían los pintores del Renacimiento. La pintura al óleo tenemos que tener en cuenta que, al ser una técnica muy diferente a la del pintura al temple, la acuarela, el wash y otros procedimientos, sobre todo temple al huevo y otros que en la antigüedad se utilizaban mucho. La pintura al óleo es un gran avance, puesto que la forma que tiene de aplicar esta pintura al lienzo o a la tabla hace que se pueda insistir y hace que las calidades sean enormemente más eh, de más calidad que la que tenía la pintura al temple, por ejemplo, o otros tipos de técnicas que se utilizaban. Esta pintura al óleo influenció evidentemente a pintores posteriormente como Leonardo, Rafael, etc. Claro, comparando la pintura al óleo, yo la compararía con el descubrimiento por parte de Alan Turing de la cinta perforadora. La cinta perforadora, que descubrió, dijéramos, a mediados de siglo, más de en los años 40, motivó que se pudieran codificar en cintas por medio de agujeros y por medio del binomio 0,1, toda una serie de agujeritos que estaban codificados y que significaban pues cosas. Se podía entonces un ordenador trasladar toda esta información a un ordenador para que el ordenador guardara y encriptara toda esta información. Alan Turing es famoso también en Inglaterra cuando estuvo con los aliados porque pudo desencriptar mensajes de los alemanes que tenían pensado atacar Inglaterra, y él estuvo trabajando para los aliados para adivinar, ¿no?, y descubrir estos mensajes que pudo muchas veces, dijéramos, descifrar. Digamos que yo he comparado, pues a nivel técnico básicamente, puesto que la cinta perforadora no deja de ser más que una especie de cosa que tiene el ordenador. No es un ordenador en sí, sino que es algo sustancialmente muy básico que tenía los primeros ordenadores para que pudieran guardar esa información. Claro, sin pintura al óleo no hay tampoco la posibilidad de pintar. El segundo apartado que he tenido en cuenta a la hora de hacer esta comparación de humanismo y transhumanismo sería el de la perspectiva. La perspectiva, cuando se descubrió por parte de tres autores principalmente, Alberti, que era más filósofo teórico, y también por parte de Brunelleschi y Piero della Francesca, la perspectiva es una innovación notable con respecto incluso a la Grecia clásica, puesto que puede y transmite la idea de que en un plano bidimensional, que es una tabla, un lienzo, un papel, se pueden representar objetos en 3D, lo cual no deja de ser un milagro, ¿no? Fue un milagro para la época, pero también actualmente, gracias a eso, la realidad virtual existe. Por tanto, la perspectiva fue una de las aportaciones más importantes que tuvo el Renacimiento a la hora de aportar una nueva visión del arte para que se pudieran pintar cosas que de otra manera no hubiesen sido posible, para precisamente
contrastar, ¿no?, la idea de realidad en una representación gráfica que casi parecía una ventana a esa realidad, que la hacía muy real. Entonces la perspectiva tiene el punto de fuga, dijéramos que todos los puntos de fuga confluyen ahí. Los objetos que están en primer lugar se hacen grandes y los que están en la lejanía se hacen pequeños para dar esta sensación de perspectiva. Esa perspectiva, aquí hay varios ejemplos, pues se aplica evidentemente a partir del Renacimiento a la pintura y la pintura se hace mucho más realista. Yo he comparado esta perspectiva, esta idea, esta evolución tan notable y progresiva del concepto de la realidad plasmada en un lienzo, la he comparado con el desarrollo o la construcción del primer ordenador por parte de von Neumann, que hizo una máquina enorme que se llamaba Jonsniak, o Maniac también, que ocupaba, como se ve aquí en la foto, pues ocupaba casi toda una habitación en la Universidad de Princeton, estuvo montada. Fue un fracaso al principio, puesto que la información que guardaba o que quería el von Neumann guardar en este ordenador, en esta primera computadora, no pudo conseguir la ambición que quería, que era guardar toda la información posible, porque claro, la máquina era demasiado grande, se recalentaba demasiado y era imposible acumular tanta información. También es verdad que en aquella época los medios eran bastante básicos. Claro, digamos que esto estaba también en bastante sincronía con lo que era el teorema de Gödel de la infinitud, en donde no se puede saber exactamente con los números naturales si hay alguno que fuese el último. Si empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿cuál sería el último número? Pues supongo que esto sería hasta el infinito, ¿no? Claro, eso fue, dijéramos, el primer intento de hacer un ordenador o de hacer una computadora para guardar la información. Y a partir de eso, que se hizo en el 1952, evidentemente el desarrollo de la informática ha sido colosal. Tan colosal que nos ha llevado a discernir la posibilidad de un futuro no muy lejano donde la inteligencia artificial sea posible y donde nuestro cerebro pueda a lo mejor cambiar. El tercer apartado de comparación que he puesto ha sido en relación con el artista artesano renacentista, que de hecho ya pasa a ser como Rafael Sanzio, por ejemplo, aquí lo tenemos, un artista con toda su carga de estatus como creador, idolatrado, un genio muy diferente a los artesanos de la Edad Media que tenían pues ese anonimato, no tenían esa notoriedad como individuos. Claro, lo comparo con los técnicos informáticos. Aquí tenemos dos casos como Bill Gates y Steve Jobs. Uno, el fundador del PC, el Personal Computer, y Steve Jobs de Macintosh, de casa Apple. Digamos que el técnico informático actualmente ha pasado parecido como cuando pasó de la Edad Media al Renacimiento, que un técnico informático pasa del anonimato a ser famoso. Es decir, a tener un nombre tan importante como para llegar a ser conocido mundialmente y pasar a la historia y al progreso por sus descubrimientos.
El cuarto punto a tener en cuenta sería el relacionado con los temas renacentistas que se hacen, que son en la Edad Media, son especialmente, dijéramos, profanos. Y en el Renacimiento aquí tenemos un ejemplo con un mural de Bronzino, por ejemplo, que está en la iglesia Santa Trinidad de Florencia, en donde, como se ve, las carnaciones, el martirio de San Lorenzo creo que es, las carnaciones son de un sensualismo impresionante, ¿no? A pesar de que este mural, de este fresco, perdón, está en la iglesia, dentro, Bronzino pinta unas carnaciones que son de un sensualismo extraordinario. Cosa sorprendente que la iglesia no le pusiera obstáculos a la hora de pintar todo esto, ¿no? Si bien es verdad que en una época en Florencia con Savonarola, dijéramos que él estaba en contra de mostrar el sexo, tanto el hombre como la mujer, y que hubo un momento, en un momento dado, creo que fue Pablo III o IV, no sé, un papa, que quiso, dijéramos, borrar, incluso lo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, borrar o tapar los desnudos que eran un poco indecorosos, ¿no? Para algunos. Bien, el fresco este de Bronzino, como digo, ya es un tema que, aunque está relacionado con un martirio de San Lorenzo, por ejemplo, es un tema que ya se convierte de profano, se convierte en algo completamente ya, perdón, de ser algo en una iglesia que tendría que ser, dijéramos, más bien religioso, se convierte completamente en profano. Lo comparo un poco con, en este sentido, con la humanidad, ¿no? Que queda un poco eclipsada por los chips. Tendríamos pues otro ejemplo aquí, que sería el aspecto que la tecnología o que dijéramos, el transhumanismo en este caso, le da, o la inteligencia artificial le da al cuerpo humano. Es decir, si en el Renacimiento se convierte en profano la imaginería, en la época actual la imagen digital es la que predomina, la pantalla se hace virtual y entonces prácticamente el ser humano no se visiona, no se llega a ver de tú a tú, de face a face, de cara a cara, puesto que todo queda un poco guardado dentro de esa imagen virtual que queda un poco, dijéramos, alejada de la realidad. Ya ni siquiera es una pintura, es una cosa hecha por silicio con pantalla de cristal líquido que no la podemos tocar, pero ver. Es decir, que es una dimensión de 2D, curiosamente, y que nos impregna a todos de una manera absoluta. El quinto punto sería, aquí tenemos una obra que no he citado, pero que podéis contemplar, de Leonardo. También es un tema, este es un tema religioso, no obstante la adoración de los magos. Entonces es un tema que está, dijéramos, también pintado de una manera de esta técnica de Leonardo, utilizando el claro oscuro que él también inventó. Pasamos al quinto punto, que sería el desarrollo del comercio. El desarrollo del comercio
por parte de las sociedades italianas, de los pequeños reinos que había allí, los estados italianos empiezan a realizar una especie de comercio exterior con otros países. En el caso de Florencia estaba relacionada con Inglaterra, que importaban tejidos que ellos luego tenían y vendían. El florecimiento de la burguesía italiana conlleva que estos temas profanos se conviertan, esos temas que antes eran religiosos se conviertan en profanos. También se construyen palacios, la iglesia ya no era la que tenía, dijéramos, el poder absoluto, puesto que esta burguesía con este comercio podía contratar artistas para que desarrollaran obras y se desarrolló también el retrato. Claro, el comercio renacentista de los pequeños estados italianos y en Europa que se hacían entre los países, yo lo he comparado con los comercios que se hacen actualmente online, las ventas online, que en este caso Amazon sería algo bastante singular y representativo, ¿no? Del presidente de Amazon, el creador, que es Jeff Bezos, en donde se realiza un comercio, dijéramos ya global. Claro, el Renacimiento empezó las pautas de una manera muy pequeña, ¿no? Pero luego ya el desenlace final ha sido precisamente llegar a tener este comercio tan global como el que tenemos actualmente, en donde además tenemos que hacerlo todo a través del ordenador, ¿no? Este sería una imagen de Florencia, el río Arno, y tenemos el siguiente punto, sería el que yo considero que fue la construcción de palacios ya que la propia burguesía construye. Aquí se pueden ver varios, casonas, enormes edificios que ya no son de la iglesia, sino que los construyen la propia burguesía. Y la obra, como se ve también en este caso el nacimiento de la primavera de Botticelli, que también se hace también profano, el retrato es muy importante y se idolatra, en el transhumanismo se idolatra la tecnología, el código QR, por ejemplo, que yo lo comparo con lo que va a venir. Es decir, que ese tipo de gestas renacentistas de pintar y de hacer cosas en relación con lo humano, se ha pasado aquí a hacer cosas con códigos en donde el ser humano está, dijéramos, involucrado y sin este código no puede funcionar en la sociedad, cosa que no deja de ser algo sorprendente que esté pasando, ¿no? Puesto que es algo bastante futurista. El siguiente punto que he tenido en cuenta a la hora de comparar el humanismo y el transhumanismo sería el descubrimiento por parte de Galileo Galilei del telescopio en el 580. El telescopio que se hacía en Flandes, se hacían lentes. El telescopio se le ocurrió a Galileo coger dos lentes, una cóncava y otra convexa, para ponerlas juntas, puesto que aumentaban la imagen, y en vez de enfocarlo en un paisaje o en una habitación, se le ocurrió enfocarlo, dirigirlo a la Luna, y claro, a través de eso vio que la Luna tenía montañas, que la Luna tenía mares, porque esas manchas grises, ¿no? que las llamó mare Imbrium,
Mare Serenitatis, Mare Tranquillitatis, etc. Nosotros tenemos el Mare Nostrum, pero que es algo bastante más diferente. Este séptimo punto, como digo, vamos a ver ahora la primera imagen del primer telescopio. A ver, que esto aún no lo domino mucho. Aquí lo tenemos. Tenemos el primer telescopio que está precisamente en el Museo Galilei de Florencia, y el de abajo fue el primer telescopio, luego hice el segundo, el de arriba. Dijéramos, como digo, con dos lentes, una cóncava y otra convexa, y lo enfocó a la Luna, con una distancia focal, evidentemente. Y claro, el aumento no era mucho, pero era suficiente como para ver montañas en la Luna, cráteres. Luego también en Júpiter vio los 4 satélites, Io, Europa, Ganímedes, Calisto, que son los satélites galileanos, que se llaman también, ¿no? Bien, el descubrimiento del telescopio fue algo muy significativo. Tuvo grandes problemas también con la Iglesia, Galileo. Al final de su vida estuvo, dijéramos, recluido en su casa porque estuvo a punto de morir en la hoguera por la Inquisición. Y entonces yo comparo el telescopio con la nanotecnología actual, que nos capacita en la construcción de chips, que luego estos chips se van haciendo cada vez más pequeños. Según la ley de Moore, cada 2 años se duplican la información que pueden guardar, se reducen a la mitad, y estos chips luego serán capaces de crear un ordenador que seguramente la nanotecnología va de cara a la cuántica. El primer ordenador cuántico no se sabe cuándo se va a construir, pero ya está la ciencia, la tecnología en ello, y supongo que nos cambiará la vida enormemente y también creará una inteligencia artificial impresionante. Bien, el octavo punto sería ya, pasamos ya de nuevo al humanismo, serían los Medici. Los Medici querían construir máquinas de guerra. Aquí tenemos varios prototipos de Leonardo que hizo Lombardas. Esto es al principio de la ametralladora. Tenía también Leonardo, aquí no se ve porque es muy pequeña la imagen, pero también construyó o ideó, inventó los tanques, inventó máquinas que podían, dijéramos, destruir muros, etc. Bien, Leonardo fue contratado por varios estados, estuvo en Milán con los Sforza, estuvo en Florencia, estuvo en Venecia, es decir, él, claro, necesitaba sobrevivir y a veces tenía que pues hacer proyectos para que le contrataran y por él se ganara la vida así. Pero claro, él es más conocido también por sus pinturas. Lo comparo yo, este aspecto de Leonardo y de las máquinas de los Medici, que además querían esto porque tenían afán de conquista, ¿no? De hecho, los Medici se enteraron que los españoles habían descubierto América y ellos querían hacer lo mismo en Europa, conquistar y llegar a América, aunque esto no se sabe mucho, pero tenían en mente desarrollar ejércitos importantes con innovaciones para poder, dijéramos, conquistar a otros ejércitos, ellos con su tecnología importante, evolucionada, etcétera, y punta, para poder anexionarse territorios e incluso llegar a América y competir con los españoles. Yo lo comparo, esto que hicieron los Medici, lo compararía en parte con las guerras del futuro que serían o que nos esperan. Se está demostrando que las guerras del futuro no van a ser precisamente lo que nos pensábamos todos de que iban a utilizar armas nucleares, sino que las guerras del futuro va a ser un poco
el que tenga la información o la desinformación y los hackers más buenos serán los que ganarán la batalla, ¿no? Y aquí he puesto entonces este hacker con este símbolo de la información, de los números, de los dígitos del 0 y el 1, que no sabemos hasta dónde puede llegar esa confabulación, ¿no? de si realmente con la cuántica van a poderlo hacer también. Dicen que no. Y tendríamos el último punto, que sería lo que son los nuevos modelos de la Grecia clásica, en este caso el David de Miguel Ángel. Este es el Doríforo de Policleto. Hizo Miguel Ángel, como muchos artistas florentinos o renacentistas italianos, copiar la idea de la belleza clásica grecolatina, sobre todo griega, puesto que la escultura romana no era tan buena como la primitiva griega, la clásica griega de Policleto, de Escopas, de Lisipo, de Fidias, etc. Y este tipo de escultura y de arte, de pintura, es algo que se quería imponer como belleza, ¿no? Siendo el ser humano el centro del universo, la pintura, como digo, no pudo llegar a ser tan importante en este sentido de transmisión de información como por parte de Grecia, puesto que no había pinturas, las pinturas se habían destruido. Las pinturas se sabía que había pintores como Polignoto, había pintores como Apeles, pero casi todo lo que ellos habían pintado no se conservaba. Por lo tanto, los pintores renacentistas como Rafael, Leonardo, Ghirlandaio y otros tuvieron que, Piero della Francesca, Botticelli, tuvieron que pensar en la perspectiva, que inventaron además, como fórmula para hacer lo mismo que habían hecho los escultores griegos y que luego los renacentistas, Miguel Ángel, Donatello, Verrocchio, pudieron realizar. Y lo comparo esto con la transmisión de una estética nueva por parte del transhumanismo, en donde se va a realizar algo completamente sorprendente, que es el cambio morfológico del cuerpo humano. Es decir, en donde ya la idea de cuerpo humano como el que conocíamos va a dejar de existir para tener la posibilidad del implante de chips, no solo de electrodos, que el electrodo se ha quedado un poco ya desfasado, sino que estos chips van a modificar notablemente el aspecto, ¿no?, del ser humano de una manera tan futurista que es posible que en un futuro no muy lejano podamos ver un cyborg que va a ser un individuo ya que va a tener otras connotaciones, puesto que ya no va a ser orgánicamente hablando al 100%. Bien, y aquí acabo la charla sobre el humanismo y el transhumanismo. Espero que os haya gustado y que os haya aportado ideas también en relación con este aspecto tan futurista que tenemos actualmente. Muchas gracias.